Bienvenidos al video de comentarios finales del curso de CSS de Liricoteca. Antes de meternos a conversar un poquitito sobre cómo continuar estudiando, qué es lo que se viene y demás, vamos a repasar un poquito la tarea que nos había quedado el video pasado. La idea era replicar este pie de página que vemos aquí. Esta es la versión que yo armé del pie de página. Verán que es bastante similar al original, con los mismos detalles de los bordes entre contenedores que aparecen en el modelo original, como pueden ver, ¿sí? Y vamos a ver un poquitito cómo fue el desarrollo de este pie de página para que se vayan orientando por si a alguno no le salió o se le complica un poquitito el desarrollo. Entonces vamos a ver eso. Primero el HTML. El HTML, si le prestan atención un segundito, pueden ver el footer que tiene dentro, ¿sí?, un contenedor llamado footer grid, que es lo que va a hacer básicamente. Vamos a achicarlo un poco para que se pueda apreciar el detalle. ¿Sí? Noten acá que tenemos, por un lado, el contenedor principal interno del footer, que es este. Podemos ver también que tenemos 4 hijos, que son este y este. Cada uno de estos anaranjados va a ser, en teoría, una columna del grid. ¿Bien? Entonces serían 4 columnas que fabricaríamos para poder hacer ese efecto. Entonces vamos a ver un poquitito cómo esto lo fuimos ensamblando y lo convertimos en la barra de navegación. Entonces pasemos un segundito al CSS rápido. Vamos a bajar la cámara un poco por acá. Y quiero que noten lo siguiente. En el caso del footer, ¿sí?, lo que coloqué fue un display grid. Le puse 4 columnas repetidas de un FR para que las 4 columnas sean idénticas en tamaño. Y les hice una separación en gap de 2 rems para que no quedaran tan pegados a los bordes intermedios entre columnas. Fíjense que si yo lo agrando, vemos acá un gap, ¿sí?, entre los contenedores de aproximadamente 2 rems para separar los elementos. Bien, respecto a este bordecito que se ve por acá, este bordecito se lo coloqué a 3 de los 4 contenedores mirando hacia la izquierda, como se puede observar en este conjunto que está acá, donde a el de menú, logo y follow us, que son este y este, les coloqué un border right, que es este que se ve acá. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo hice para que este borde no llegue hasta las puntas y pueda terminar en esta posición? Bien, eso lo hice porque en realidad el contenedor principal, que sería este, ¿sí?, no es el mismo que el contenedor de la grilla, que sería este. Por lo tanto, notarán que el borde termina donde termina el contenedor de la grilla, pero no continúa hacia el footer general, que será el contenedor principal. Eso hace que los bordes no se escapen de dentro del grid y quede ese efecto como de separación de columnas, pero sin que los bordes toquen las puntas de la grilla. Entonces, el contenedor principal es el footer per se, y el contenedor de la grilla es este div que está acá. ¿Bien? Entonces ahí podemos lograr ese efecto. Y luego, para que los elementos queden bien separados entre sí, lo único que hice fue colocar un entrelineado bien prolijo en la grilla en general, que es este de acá, para que los elementos tengan esta separación toda prolijita entre sí. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un segundito el tema del efecto de combinación del input con el botón este de envío, ¿no? Cómo hice este elemento y cómo se agregó este borde que se ve acá, que pasa entre medio de los dos elementos. Entonces, en realidad esto es bastante simple de hacer. Vamos a observarlo un segundo. Y básicamente lo que hice en este caso es que tomé 2 elementos que son un input de tipo search y un button, los coloqué orientados en horizontal utilizando display flex en el formulario. Pueden ver acá que la estructura en realidad es un pequeño form con 2 elementos. Y el formulario es muy cómodo porque le damos flex a esto y podemos hacer que estos 2 elementos se pongan en horizontal. ¿Bien? Además, como se ponen en horizontal, se pegan automáticamente y eso da ese efecto de que parece que están continuados. Pero como el botón sin estilos queda medio extraño, como se puede llegar a ver en esta situación si yo de repente al botón lo comento para que no tenga estilos, verán que queda como de color gris y con un bordeado extraño y queda como medio feo. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es quitarle el borde, quitarle el borde como es en este caso,
sacarle, ponerle un fondo blanco y empezar a trabajarlo. Si guardamos los estilos, ven que automáticamente se pone blanco, se le quita el borde y luego le podemos dar bordes adrede, donde fíjense que en el caso del input le di solamente del lado izquierdo, arriba y abajo, y al otro le di en el lado derecho, arriba y abajo. Entonces queda para un input redondeado acá y para el otro input redondeado acá. Y luego simplemente lo que hice después es darle bordes, ¿sí?, sólidos a los elementos para que le colocáramos un fondo, un borde gris todo alrededor y un borde gris también en el medio. ¿Sí? Y con eso ya más o menos lo tenemos hecho. El icono que coloqué acá es un icono de tipo Unicode, que es de texto, que ya se los he mencionado antes. Lo agrandamos con un font size sin ningún problema. Y para después que los elementos queden bien posicionados respecto del relleno de los elementos, simplemente colocamos un poquito de padding en ambos lados y lo dejamos divino. ¿Bien? Entonces, más o menos esa es la estructura. No explico enteramente todo el footer, cómo lo armé, porque ya muchas de estas cosas las hemos visto y se supone que para esta altura ya las tienen que tener claras, y solamente voy a abordo puntualmente lo que me parece que es lo nuevo y que merece la pena que lo estemos abordando en esta tarea. Bueno, conversemos un poquito sobre lo que te estarás preguntando, que es cómo continuar tu ruta de estudio. Hasta esta altura ya tendrías que haber hecho el curso de HTML básico, motivo por el cual decidiste hacer el CSS básico. Entonces, una de las alternativas podría ser continuar con un curso de CSS avanzado. Si ya existe en mi canal, te recomiendo tomarlo. Si aún no existe en mi canal, ahora te voy a comentar qué es lo que se vendría en el curso de CSS avanzado, cosa de que lo puedas buscar en otro canal si aún yo todavía no tengo ese curso hecho. Otra posibilidad puede ser ir por el de HTML avanzado, ¿sí?, si ya está hecho en mi canal. Si aún no está hecho en mi canal, te invito a buscar información sobre HTML avanzado para ver cómo continuar esa ruta de estudio. Si ya te cansaste un poco de HTML y CSS y querés salirte un poco de eso y continuar con otra cosa de la ruta de estudio, cosa de poder ya refrescar un poco la cabeza antes de meterte con HTML y CSS avanzado, una opción puede ser, por ejemplo, ir por Introducción a la Lógica de Programación. Y si ese curso ya lo hiciste, tal vez sea una buena oportunidad para empezar a aprender tu primer lenguaje de programación. En mi canal, si no está ya, va a estar un curso de JavaScript y podrías arrancar con JavaScript si es el lenguaje que querés hacer. Dado que venís estudiando HTML y CSS, lo más probable es que sea JavaScript tu siguiente paso en programación. Dado que si no, no estarías estudiando HTML y CSS muy probablemente, a menos que estés trabajando con WordPress y te interese aprender PHP. Y la otra alternativa podría ser ir un poco más allá en CSS y aprender un framework de CSS, que son este tipo de herramientas o entornos que permiten una producción más rápida y más práctica, más productiva con CSS que en muchos casos usando CSS puro, como pueden ser el caso de Bootstrap o Tailwind. No lo sé si a esta altura de mi curso, de mi canal, ya existe un curso de Bootstrap o tutorial de Bootstrap o un curso de Tailwind, así que si no existe, esa podría ser una alternativa que podrías empezar a investigar en otros canales. Bien, entonces cualquiera de estas 4 alternativas puede ser un buen siguiente paso en tu ruta de estudio. Ahora, supongamos que vos querés continuar con el caso de CSS avanzado. Bueno, ¿qué se vendría en CSS avanzado o qué tendrías que buscar en otro canal si aún no tengo el curso de CSS avanzado? Lo que tendrías que buscar, que es lo que yo colocaría en el curso de CSS avanzado, sería diseño responsivo, pseudoclases, transformaciones, traslaciones, transiciones, y empezaría a armar proyectos de sitios web completos. ¿Por qué sitios web completos? Porque hasta ahora lo que hicimos fue hacer trozos de sitios web. Y de hecho, yo lo que te recomiendo para practicar todo lo aprendido hasta ahora en el curso de CSS es empezar a tomar trozos de sitios web existentes, ¿sí?, de los que encuentres en la web, e intentar replicar alguna de esas secciones. Por ejemplo, ir a un sitio web, te gusta la barra de navegación, te parece complicada, intentar replicar la barra de navegación. ¿Te parece que esa sección de tarjetas que tiene están interesantes y son un desafío? Intentar replicar esa sección de tarjetas. Si ese footer está difícil, intentar replicar ese footer. Y así con cada trozo de un sitio web que encuentres, intentar replicar por trozos. ¿Sí? Esto te va a dar soltura para poder empezar a producir partes de la estructura de un sitio web de manera mucho más rápida y mucho más eficiente, antes de meterte a intentar construir un sitio web completo.
está bueno practicar primero por trozos e intentar aumentar los niveles de complejidad. Una vez que ya estás acostumbrado a empezar a producir diferentes niveles de dificultad de partes de un sitio web, ahí ya te vas a ir animando a querer empezar a ensamblar todas esas partes practicadas y empezar a construir tu propio sitio web que tenga tu barra de navegación, su página de presentación, diferentes secciones, tarjetas, un pie de página, otras páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el curso de CSS avanzado, cuando lo tomes, vas a empezar a ver que empiezo a empezar a ensamblar las piezas y vamos a empezar a hacer proyectos de sitio web completos. ¿Qué son el resto de estas cosas que aparecen acá? Diseño responsivo. Diseño responsivo es el arte de hacer que tu sitio web se pueda adaptar entre dispositivos. Es decir, que la estructura y la estética y la vista del sitio web se modifique cuando pasas, por ejemplo, de verlo de una PC de escritorio a una tablet o de una tablet a un móvil o el camino inverso, ¿sí? Entonces, CSS tiene muchas herramientas que nos hacen mucho más fácil poder hacer esos traslados entre un dispositivo y otro. Pensé, la verdad, seriamente en agregar, aunque sea una introducción a diseño responsivo en este curso de introductorio de CSS, pero me pareció que si yo agregaba eso, iba a disparar que tenga que meter otra tanda de cosas que van asociadas al diseño responsivo y me pareció demasiado para un primer acercamiento al lenguaje. Entonces decidí no colocarlo en el curso este de CSS y directamente abordarlo por completo en el de CSS avanzado junto con el resto de los temas. Bien. En cuanto a pseudoclases, por ejemplo, está relacionado a características que se le pueden agregar a nuestros elementos para darle determinados efectos. Como por ejemplo que si pasamos el mouse por arriba de un elemento, este tenga alguna especie de transformación de estilo, o por ejemplo poder modificar un enlace que tenga un estilo distinto cuando ya se ha visitado el enlace o aún no se ha visitado el enlace, o por ejemplo poder editar estéticamente los placeholders de los inputs de un formulario. Las transformaciones están relacionadas a que un elemento pueda transformarse en determinadas circunstancias, como el hecho de que pueda escalarse en determinadas circunstancias o pueda tener algún efecto de tridimensional. Después tenemos, por ejemplo, las traslaciones, que permiten, por ejemplo, que un elemento pueda trasladarse de un lugar a otro en la medida que tenemos interacción con el elemento. Entonces, si está posicionado y pasamos al mouse por arriba, que el elemento pueda, por ejemplo, moverse hacia arriba, moverse hacia los costados, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, que se pueda rotar en un eje, no es decir, que se pueda rotar 90 grados hacia un lado si yo le paso el mouse por arriba, ese tipo de cosas. Y las transiciones, lo que hace básicamente es que nosotros vamos a elegir en cuánto tiempo queremos que se dé una transformación o una traslación. Entonces, en lugar de que un elemento, por ejemplo, gire de golpe, que gire suavemente hasta alcanzar el final del movimiento. Entonces eso hace que todos los efectos que nosotros coloquemos sean mucho más agradables y mejoren nuestra experiencia con las diferentes animaciones o los diferentes efectos que le damos al sitio. Sé que suena muy interesante, pero es un poquito más complicado de lo que venimos viendo hasta ahora, entonces amerita que lo dejemos para el curso avanzado. Entonces, si no te aguantás a ver este tipo de cosas, mandate a buscar un sitio, un curso de CSS avanzado, o si el mío ya está construido, te animo a que lo mires. Y si ya CSS te cansó un poco, está bueno soltar un poco CSS y continuar con alguna otra cosa de la ruta de estudio que te propuse. Entonces, nos vemos en el próximo curso que desees tomar, si es conmigo, y si no, te deseo muchos éxitos en la continuación de tu ruta de estudio. Ojalá que tengas un muy buen primera experiencia en el mundo del desarrollo frontend. Y nos vemos en el próximo curso que hagamos juntos y que la fuerza te acompañe.